Bien, muy buenas tardes a todos. Sean todos ustedes bienvenidos a esta reunión en la que recibimos con mucho agrado a la delegación de la Unión Obrera Metalúrgica de la República de Argentina. Bienvenidos a esta, la Casa del Pueblo de México. Y a efecto de saber quiénes integramos la mesa, si les parece bien, nos presentemos por la derecha, por favor, y luego continuamos para esa oportunidad. Adelante. Sí, adelante. Por la derecha. Sí. No te preocupes. Yo soy medio, ni izquierda ni derecha. Oiga. Sí. Es que yo hablaba de la mano derecha. Presumida, así es. Es que nosotros nos manejamos como que somos la izquierda y la derecha. Pero no te creímos. No, pero adelante. Adelante, diputada, adelante. No sé si parece que no, si se escucha, si no, pues tengo la voz un poquito. De trueno, voz de trueno. Exacto. A ver. Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Elvia Yolanda Martínez Cosío, diputada federal migrante, como les comentaba a sus compañeros, orgullosamente representando a los mexicanos residentes en el exterior. Soy de la bancada de Movimiento Ciudadano, residí más de 25 años en Estados Unidos y ahora orgullosamente regreso a mi país a legislar en favor de las y los mexicanos y sus familias residentes en el exterior. Gracias. Gracias, diputada. Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Matías Maito, soy parte de los equipos técnicos de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina y adicionalmente dirijo un centro de estudios del trabajo y el desarrollo en la Universidad Nacional de San Martín de nuestro país. Gracias. Buenas tardes. También como Matías integro los equipos técnicos de la Unión Obrera Metalúrgica y además soy presidenta de Industriol, que es el sindicato global de la industria para América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Esteban Cabello, soy el secretario de Relaciones Internacionales de la Unión Obrera Metalúrgica, así que buenas tardes y agradecido de que hoy nos reciba. Gracias. Gracias. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por la generosidad para con nosotros de estar, sabemos que están en sesión y la voluntad de poder estar acompañándonos y estar entregándonos este grato momento. Soy Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. Bien, muchísimas gracias. Mi nombre es Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, diputado federal por Sonora de nuestro grupo parlamentario de Morena. Tengo la oportunidad de presidir la Comisión del Trabajo. Y bien, aquí estamos a la orden y un placer que nos visiten y ahorita intercambiamos algunos temas, ¿no? Muchísimas gracias. Adelante, diputada. Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Primeramente, les damos la bienvenida. Soy Margarita García García, diputada de la bancada del Partido del Trabajo. Reciban un saludo del profe Beto Anaya, que es nuestro líder, además es diputado y coordinador de la bancada. Soy diputada del estado de Oaxaca, del distrito electoral número 3 y soy integrante de la Comisión de Trabajo. Y le agradezco muchísimo a nuestro presidente, el diputado Valdenebro, pues por hacernos esa invitación y escucharlos a ustedes de esta experiencia que tienen y que ojalá y la podamos llevar a cabo en México. Así es que muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Cámara de Diputados en México. Mi nombre es Susana Prieto Terraza, soy diputada federal plurinominal de la primera circunscripción. Soy nacida en el estado de Chihuahua, en el norte de México. Soy secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que dirige aquí nuestro compañero diputado Valdenebro y soy coordinadora temática de Trabajo y Previsión Social, Bienestar y Vivienda de la fracción parlamentaria Morena. Gracias. Pues bueno, muy buena tarde a todas, a todos. Sean bienvenidos a esta su casa. Gracias, querido presidente, por esta invitación, por estos momentos bellos que vamos a compartir o a intercambiar. Mi nombre es Araceli Ocampo Manzanares, soy diputada federal, reelecta ya por segunda vez. Soy originaria del estado de Guerrero, Iguala de la Independencia.
y pues bueno, aquí estamos a las órdenes. Votación. Gracias. Bien, permiso. Sí, adelante. Vamos a votar. Bueno, se preguntarán cómo le hacemos para votar si no estamos allá. El dispositivo es lo de menos. Generalmente los temas a discutir, cada bancada tenemos reuniones previas, sabemos lo que vamos a discutir y vamos en el sentido del voto. En ocasiones se cambia el sentido del voto de acuerdo a las discusiones, pero siempre tenemos, bueno, un líder de bancada que está ahí adentro, tenemos nuestro grupo de asesores que sin ellos la verdad no podríamos caminar mucho. A veces llevamos 3 reuniones al mismo tiempo y tengo uno de mis asesores que sabe qué es lo que estamos buscando en otra comisión sentado y me avisó, oye, vamos así, así. Bueno, de esa forma podemos atender. Pero la verdad para nosotros es una gran oportunidad y les damos la bienvenida a esta, su casa. Que hayan tenido la distinción de venir a visitarnos acá con nosotros. Quiero decirles que ya tenemos la oportunidad de presidir la Comisión del Trabajo, pero hemos sacado unos grandes temas porque tenemos unos grandes secretarios en la comisión. Independientemente que nuestra compañera, así como dice, empieza a la derecha, hemos llegado a acuerdos en la mayoría de las veces. A veces no estamos de acuerdo en todo, a veces hay quien dice, ¿sabe qué? Me abstengo, pero bueno, sigue adelante y cada quien da su punto de vista. En materia laboral creo que hemos avanzado grandemente. Faltan muchos puntos todavía por pulir en esa gran reforma que tuvimos, pero bueno, bienvenidos, aquí estamos. Yo les puedo decir que la diputada ha sido representante sindical. La diputada Susana, ella es una laborista reconocida en nuestro país. Independientemente que le ha tocado luchar contra malos patrones y malos representantes sindicales. Y hoy aquí está tomando decisiones en beneficio de los trabajadores del país. Y nuestra compañera diputada Ocampo, ella es una luchadora de los derechos laborales, podría decirse yo que es la que encabeza o estimula que todos los sindicatos independientes tengan la oportunidad de hacer, porque así sale la reforma. Y es decirles que si no tienes esta completa certeza de que quien te representa no lo está haciendo adecuadamente, pues adelante, y ella es un gran estímulo y consejero para ellos, y bueno, así es como estamos. Estas somos las diputadas y diputados que integramos esta comisión, que es de gran valía para nosotros, la verdad, sostener estos encuentros en aras de conocer las acciones que nos permitan garantizar los principios y derechos básicos que todo trabajo digno debe tener para personas trabajadoras, como lo hacen ustedes en su país. Es un gusto compartirles y decirles que ha habido una serie importantes de reformas que hemos realizado en nuestro marco laboral que fortalecen y dignifican de manera progresiva los derechos de la clase trabajadora, como son el reconocimiento a los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Fue una reforma muy discutida la vez anterior con nosotros. Y bueno, como representantes sindicales, ustedes saben a veces que piden el 100 y terminan con el 70, pero el siguiente año reinsisten. Hubo el reconocimiento de las trabajadoras del hogar, primero que tuvieran seguridad social y que existía, sueldo y todo lo demás. Hoy en esta legislación, en aquel entonces derecho a sueldo, seguridad social, hoy en esto ya derecho a vivienda, ¿no? Entonces ahí vamos, si bien como legisladores también a veces en ese toque de la visión sindical de que para este año ya les dimos un poco más, a veces las reformas son tan grandes que se nos atoran en las puertas, entonces pasamos unas pocas y luego después el resto, ¿no? Así es como estamos. Y bueno, en derechos de los jornaleros agrícolas también, que fue un tema que avanzamos, trabajos de los deportistas profesionales, esos acuerdos con los deportistas donde el patrón te pago 10 pesos pero no te permito que te contraten algo, hubo una legislación adelante. En el tema del reconocimiento del teletrabajo nos apoyó, vamos a decirlo así con todo respeto, porque no avanzábamos, pero el tema de la pandemia nos obligó a tener que legislar en teletrabajo, donde puedes hacerlo en tu vivienda. Obviamente el derecho a la desconexión, el patrón no me puede hablar después de las 4 de la tarde, pues ni ayudarme con ciertas cosas y bueno, temas como estos, ¿no? Bueno, hicimos también en el tema de las tecnologías, información y la comunicación, que nos ayudó mucho con el teletrabajo. Otras importantes reformas, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con la base de los consensos de nuestros legisladores en la mesa de las negociaciones de la Comisión del Trabajo, pero cuando fuimos al pleno, lo que le comentaba ahorita, dice, no queremos ver otro personaje como este y tenemos que avanzar. En ese sentido y en la continuidad de fortalecer y proteger los derechos de las personas trabajadoras,
Esta comisión ha realizado importantes adecuaciones legislativas en favor de la justicia laboral, la libertad y la democracia sindical, garantizando que las personas trabajadoras puedan decidir sin discriminación y represalias si desean afiliarse a un sindicato o no pertenecer a ninguno. Asimismo, se establecieron mecanismos para salvaguardar la participación de los trabajadores en la elección de sus directivas sindicales, así como la negociación colectiva, a través del ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto. Es de destacar que se han realizado adecuaciones al marco normativo para generar entornos laborales seguros y libres de discriminación, acoso o hostigamiento sexual. Pues el trabajo exige respeto para la libertad y dignidad de quienes lo prestan, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Asimismo, deberá efectuarse en condiciones adecuadas para asegurar la vida y dignidad de la salud para los trabajadores y las familias de sus dependientes. Estas reformas nos permiten contar con una normativa jurídica que contenga conceptos vigentes y actualizados, lo que representa, sin duda alguna, uno de los principales y esenciales trabajos que como legisladores debemos de llevar a cabo, pues con ello otorgamos a la seguridad jurídica y la certeza legal, que es un elemento fundamental en todo Estado de Derecho. Hemos avanzado grandemente en la legislación. El gran reto para nosotros como país es que esos cambios que hemos establecido ya en ley realmente se vuelvan una realidad en la vida diaria de los trabajadores de este país. Podría decir que hay muy buenos patrones, pero hay más buenos trabajadores, porque también hay muchos malos patrones y también tenemos malos trabajadores. Entonces, pero pues, por eso tenemos un marco legal, que también llegamos a la conclusión, desaparecimos las juntas de conciliaciones a justicia buscada para un trabajador o también a veces en ocasiones para algún patrón. Pues el tema del tripartita estábamos realmente estancados. Hoy aparecen los tribunales de lo laboral, que hemos avanzado en la conciliación, que en promedio llevamos que el 70-75% de las diferencias en un conflicto laboral llegan a un acuerdo en una negociación. Y el que no, pues bueno, pasarás ante el juez de lo laboral. Y otra cosa es que ante esas negociaciones no necesariamente el trabajador tiene que ir con un abogado. Él va a ir y va a plantear su situación y todo, porque en las juntas de conciliación mirábamos que eran pleitos entre abogados, no los trabajadores ni los patrones. Y eso hacía que las cosas se entantanaran más. Entonces, porque un trabajador a veces pues, no tiene la oportunidad ni el recurso para buscarse un abogado que lo represente. Entonces, hoy es de una forma verbal y oral donde él está presente y así mismo puede ir ante un juez. Entonces, cuando no hay esa negociación, obviamente que pasamos directo con el juez cuando son temas de discriminación, de hostigamiento, no tiene ahora sí por qué revictimizar al trabajador, se va directo con el juez. Entonces hemos avanzado, el gran reto es la implementación y obviamente que el hecho de que a esta legislatura la misma mesa de la conciliación, de la mesa de la Comisión del Trabajo lleguen nuevos diputados, también traen otras visiones que tal vez nosotros no miramos en su momento, al momento que legislamos. O la otra es, no es que necesariamente no lo hubiésemos observado, a veces en las negociaciones cuando vamos al consenso en el pleno que ocupamos en unos cambios constitucionales, las terceras partes, pues no todos los temas los podemos caminar, entonces unos se nos quedan atrás y hoy seguimos reformando. Sí, recibimos de 10 iniciativas por semana para reforma laboral. Entonces es un trabajo ahí arduo, muchas de las cosas, dado el tema de que muchas veces quien juzga no es justo, pues tenemos problemas. Entonces a veces muchas de las iniciativas prácticamente son como sobre regular, ¿no? Podemos decir que en el tema dice cero discriminación. Entonces de repente no es posible que los de esta religión no entren, no es posible que por mi orientación sexual no me... A ver, aquí ya dice cero reglamentación, cero discriminación, no podemos ponerle un artículo para el del tatuaje, para el de la religión, o sea, es cero. El problema es que muchos de ellos han acudido a buscar la justicia y no la encuentran. Tenemos el problema de la impunidad también, ¿no? Bueno, ahí es donde seguimos avanzando. La realidad que en términos generales eso es lo que hemos nosotros plasmado en documento, lo que hemos avanzado, pero bueno, aquí estamos, están mis compañeras diputadas, cada uno de ellas tiene una visión diferente, emanamos de diferentes situaciones. La compañera diputada Susana Prieto, ella es laborista, dice soy norteña, ¿con qué se encuentra ella en la frontera? Maquiladoras por todos lados, ¿no? Y podemos encontrar en el sureste del país no tantas maquiladoras, pero sí trabajadores del campo que emigraron a Estados Unidos y mi compañera les podrá hablar de ellos. Entonces,
Eso es lo que nos hace en un momento dado, pues cada quien buscar cómo solucionar. Hablando de ese tema, recuerdo yo mismo metí una iniciativa, yo también vivo en frontera, donde aumentáramos el porcentaje para contratar extranjeros, porque a nosotros nos falta mano de obra pero también tuve que decir que la iniciativa no pasó porque pues hay desempleo en el país, entonces era difícil hacerlo. Entonces digo, yo reconozco que Sonora no es todo el país, ¿no? Entonces no pasa mi iniciativa, aunque yo sé que allá miras solicitudes solicitando a las empresas mano de obra, del que sea, ¿no? Entonces a veces hay ley que no le permite avanzar. Entonces así es como llegamos a los consensos, eso es lo que le comentamos a grandes rasgos. Y aquí estamos para entrar en diálogo en esa confianza, independientemente de lo protocolario, con mis compañeras diputadas. Y adelante. Bienvenido sea, mi secretario general. Somos sindicalistas la mayoría de nosotros. Bien, como decía anteriormente, nuevamente muchas gracias. También el agradecimiento extensivo a nuestro querido embajador Carlos Tomada, que nos ha permitido con su gestión poder estar hoy aquí presente junto con ustedes. Siempre es muy lindo poder compartir las experiencias de países que tienen mucho que ver con nosotros, con América Latina. Nosotros, por desgracia, es la primera vez que tenemos la posibilidad de estar acá en México. Nos estamos dando cuenta, nos hemos dado cuenta hace mucho tiempo que la globalización nos ha permitido poder entablar vínculos y relaciones y que muchas veces no hemos aprovechado esos escenarios. Yo, siendo un representante de los trabajadores en Argentina, sé perfectamente bien que los empresarios, fundamentalmente las multinacionales, tienen una estrategia en común, tratan de llevar adelante su negocio con esa estrategia global. Y nosotros muchas veces hemos descansado en no permitirnos estar generando esos vínculos para darnos también con otros compañeros de otras latitudes, de otros países, para tomar conocimiento fundamentalmente de los comportamientos que tienen los empresarios en un lugar y en otro, que no siempre son iguales. Sí tienen coherencia, la mayoría de las veces, de cómo tratar de obtener mayores rentabilidades en perjuicio de los trabajadores, pero claramente sí tienen una estrategia de tener comportamiento distinto en función de las realidades de cada país. Por eso siempre es bueno escuchar y recabar información de cuáles han sido las experiencias que hemos tenido como países nosotros. Yo recién comentaba a los compañeros hoy en la mañana en la OIT que soy dependiente de una multinacional del Grupo Techin, el Grupo Tenaris, que también tiene una fábrica acá en Argentina, en México, y en algún momento nuestro salario, estoy hablando año 2013, 2014, llegó a tener un promedio de $2.400 por mes. En aquel momento, Paolo Roca, que es el dueño de la empresa, se quejaba del alto costo laboral que había en la Argentina y lo comparaba con México. Entonces mostraba que en la Argentina salía $24 la hora del trabajador cuando en México pagaba 6. Entonces quería o pretendía tener la misma situación en la Argentina que tenía en México. Y nosotros decimos, bueno, ¿y por qué no planteamos el otro extremo? Es decir, en Estados Unidos pagan $3.500. ¿Por qué no, en vez de llevarlo a los $6 la hora que está en México? Claro, bueno, pero esas son las asimetrías que nos permiten darnos cuenta los comportamientos de las multinacionales, de cómo tratan a los trabajadores y cómo aprovechan las debilidades de los gobiernos fundamentalmente o las debilidades de los propios trabajadores para tratar de avanzar y someterlo a situaciones no deseadas. Así que estamos muy felices de estar compartiendo con ustedes acá, de intercambiar. Nosotros venimos con la convicción de que este es un diálogo que tenemos que fortalecer, que le tenemos que dar continuidad, porque seguramente vamos a estar encontrando, no digo la totalidad de las soluciones que necesitamos, pero sí mejorando la realidad que tienen hoy nuestros compañeros trabajadores en Argentina, y seguramente ustedes pensarán lo mismo acá en México. Estamos felices de
de lo que ustedes han hecho, del paso importante que han dado de la reforma laboral. Es una reforma laboral muy parecida a la que tenemos en la Argentina, que hoy está atacada por el neoliberalismo y también por el empresariado, a los efectos de tratarle de quitarles derecho a los trabajadores, utilizando argumentos que se construyen desde una mentira, desde una falacia, pero que en realidad, por el vínculo que han logrado tener entre el poder económico, el poder mediático y el poder judicial, termina siendo casi una verdad revelada ante los ojos de la sociedad. Nos están haciendo un favor, dicen. Así es. Entonces, hoy le decía a los compañeros de la OIT que no hemos venido para darle un consejo, pero que lo que ustedes han logrado hacer tengan la posibilidad de que en algún momento va a ser atacado, porque las cosas suceden por algo siempre, y el poder real, el poder económico siempre está trabajando y en esto no descansa para tratar de aprovechar al máximo las ventajas. Y cuando me contaban de que todavía están de alguna manera en pañales la construcción de los tribunales de trabajo para dirimir esas cuestiones, yo le digo que los trabajadores no pierdan de vista estar opinando y tomando algún tipo de decisión a la hora de que queden constituidos esos tribunales de trabajo, porque de nada vale tener una buena ley en un papel si después lo que tienen que jugar, y un poco tus palabras recién, no imparten justicia y utilizan por ahí el poder. En América Latina se está viendo muy a menudo esto, de que las Suprema Cortes terminen incidiendo sobre los poderes ejecutivos y sobre la política, sometiéndola a situaciones no deseadas, y eso creo que no hay que compartirlo. Creo que la justicia es un poder independiente que tiene que resolver lo que le compete y no involucrarse en lo que sí tiene como responsabilidad el Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo seguramente es otro poder que hay que respetar y que tiene funciones que son muy loables y que tiene que estar limitado a esa situación, y por eso tiene que reinar la división de poderes. Hoy vemos que esa situación es vulnerada permanentemente, y muchas veces, bueno, lo estamos viendo en Perú, gobiernos que han sido elegidos populares y a los 3 meses lo han sometido prácticamente a un despojo de su gobierno, y eso tiene consecuencias para las grandes mayorías populares. Lo hemos visto también en Brasil con Dilma y con Lula, lo estamos sufriendo nosotros en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, con una persecución y hasta un intento de proscripción, con lo cual hoy en Argentina quien vaya a ser electo presidente este año, seguramente al momento de sentarse en el sillón donde tenga que empezar a resolver y a transformar la realidad que nos duele en la Argentina, apenas va a tener el 25% del poder. El otro 75% está dirimido entre el poder judicial, el poder mediático y el poder económico. Es muy difícil para un gobernante transformar una realidad cuando tiene una situación semejante. Y esto es lo que nos está pasando a nosotros en la Argentina. Y comparto lo que vos decías, tenemos empresarios buenos, trabajadores buenos, empresarios malos, trabajadores malos. El tema es que de nuestras sociedades saquemos lo mejor para transformarle la vida a la gente. Correcto. No, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Pueden hablar? ¿Opinión? Sí, que estamos en la casa, tranquilos. Sí. Adelante, diputadas. Bueno, pues muy buenas tardes. Ya sé que mi querido presidente ha planteado de manera muy clara para mí las diferentes posiciones en las que nos encontramos las diputadas y diputados que formamos parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y esto, pues por supuesto que deriva de las zonas económicas de las que nosotros venimos. México está literalmente partido en dos por la inversión transnacional, y nosotros somos, por ahí lo dicen hasta en las resoluciones judiciales, unos de la Ciudad de México hacia arriba y otros de la Ciudad de México hacia abajo. Lee uno resoluciones de los tribunales colegiados y las confronta y dice uno, bueno, ¿de qué país era esta y de qué otro país era esta? No, las dos son de México, pero hay un poco más de inclinación a proteger los derechos de los trabajadores en el sur que en el norte del país, y eso tiene una explicación.
y la explicación clara de esto es la influencia económica que tiene el poder, la inversión transnacional. Yo efectivamente me he especializado en defender trabajadores de la industria maquiladora en el norte del país. Tengo mis propios criterios. Yo personalmente creo que en México no falta mano de obra, en México sobra mano de obra y también sobra discriminación de los norteamericanos para contratar a los mexicanos y mexicanas dentro de sus fábricas. Y eso ha generado, a raíz del conflicto de los migrantes, con mi compañera Yolanda Martínez no me dejará mentir, con todos los millones de migrantes que tenemos en este momento en el país y a los que el presidente de la República ha querido darles cabida y trabajo y permisos de trabajo, pues hay un conflicto con los nacionales, porque los nacionales dicen, oye, espérame, no tenemos trabajo nosotros, y eso lo tiene bien vivido la Argentina con los uruguayos, y qué les voy a decir yo, ¿no? Pero ha habido un conflicto que yo antes no conocía en México precisamente por esto. ¿Y a qué me refiero? Bueno, la industria maquiladora que se establece en el norte del país dice, es que yo no tengo mano de obra especializada. Si tienes, lo que pasa es que no contratas personas de 35 años en adelante. Tampoco quieres contratar madres solteras porque te van a pedir muchos permisos para atender la crianza de sus hijos, sus enfermedades, las cuestiones de salud, educativas. No recibes a raíz de la pandemia a los diabéticos y a los hipertensos, y has generado un problema de salud pública terrible en México porque los has dejado sin el medicamento al negarle la posibilidad de un trabajo y de su afiliación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. No contratas tampoco personas que tengan alguna lesión visible en los mangos de rotadores, en los túneles del Carpo, el mal del Quervaín, el codo del golfista, de tanto movimiento repetitivo que hicieron, si no en tu fábrica, en la anterior o en las anteriores en que trabajaron. Si un médico le baja a uno la camisa así de los hombros al momento y tiene la cicatriz del mango de rotador, esa persona está condenada a que se le prive del trabajo y de su subsistencia diaria el resto de su vida. Y estamos hablando que si la edad laborable en el norte del país es 16 años, hay mujeres y hombres lesionados a los 36 años, la edad en la que normalmente todos, mexicanos, argentinos y chilenos, estamos creciendo familia, y esto genera un problema muy grave, que nuestros hijos a los 16 años tienen que abandonar las escuelas porque son a ellos a los que contrata esta industria transnacional al negarnos a nosotros de 35 años en adelante el trabajo. También, si ha demandado alguna empresa, hay, por ejemplo, aquí los organismos patronales se dedican a hacer una lista negra de todos los trabajadores que han interpuesto demandas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Creo que Coparmex vende un disquete que además te vende la actualización mensual. Y va y tiene personas que trabajan en las juntas de conciliación y arbitraje y que cada mes están actualizando de acuerdo a las publicaciones de los expedientes los nombres de las personas que demandan. Tampoco te contratan por haber demandado una empresa. Si eres gordo, tampoco te contratan. Si eres adicto a alguna droga, no te contratan. Muy probablemente cuando estés dentro, para aguantar los movimientos repetitivos que son realmente esclavizantes y los dolores de los trabajadores insoportables, ha crecido mucho la adicción a la marihuana, la cocaína y el fentanilo para poder soportar estas jornadas laborales tan extenuantes que hay dentro de la maquiladora. Y cuando ellos, te haces adicto adentro, y cuando quieren hacer reducciones de personal para no pagarte la indemnización, hacen el antidoping, y todos los que salen positivos los despiden y también los suman a la lista negra. Por alguna discapacidad no te contratan, por tener antecedentes penales, por ser mujer. Entonces no nos vayamos con una idea equivocada de que no hay mano de obra en México. Lo que sobra en México es mano de obra. No se le ha podido dar como quisiéramos a algunos compañeros, especialmente diputados y diputadas migrantes de las diversas fracciones parlamentarias. No han podido darle la oportunidad de trabajo a compañeros extranjeros, precisamente porque no se puede reglamentar en la medida de que hay mucho desempleo en México.
Entonces hay que ver de dónde viene la información para saber qué tan fidedigna es. Pero la verdad es que hay mucho trabajador y trabajadora mexicana en el norte, en el centro y en el sur del país que no son contratados porque prácticamente quieren robots, no seres humanos, al servicio de la industria extranjera. Hemos luchado mucho con los tribunales incipientes. Ahora creemos que vamos a pasar un promedio de 2 o 3 años para que los nuevos jueces de lo laboral medio aprendan de qué se trata el derecho de trabajo, porque muchos de ellos ni siquiera provienen de la experiencia de los tribunales laborales previstos con anterioridad a la reforma. Y por supuesto, hablando de lo que yo iniciara, y con esto termino para no quitar tiempo de participación a los compañeros, inicio diciendo que México es uno de la Ciudad de México hacia el norte y otro hacia el sur, y esto pues por supuesto que lo sostengo porque les ha funcionado, como ha dicho el compañero Valdenebro, en el sur la nueva reforma laboral, porque aquí tú vas y quieres hacer un convenio y pues el trabajador no trae ni para la pecera. Si le das 200 pesos te araña y ni ve la acción en contra del patrón, porque lo que necesita es resolver su problema inmediato. En el norte del país no estamos así y por lo tanto se está haciendo una bola de nieve en los tribunales del norte del país, porque allá te dicen como abogado cuánto me toca de indemnización, no quiero un 5 menos y me voy hasta las últimas consecuencias al juicio, pero que me den lo que me corresponde. Entonces sí vamos a tener un problema muy grave, por lo cual creo que todos los diputados y diputadas integrantes y no de la Comisión del Trabajo estamos preocupados por seguir legislando esta Ley Federal del Trabajo vigente a partir del 1 de mayo del 2019, que ya en la praxis nos estamos dando cuenta de todos estos topeteos y estamos muy interesados en que fluya, por supuesto, el sistema de justicia laboral, y por eso estamos planteando cada día más iniciativas para perfeccionar lo que no haya quedado tan bien expuesto. Muchísimas gracias por su visita. De nuevo, bienvenidos a México. Adelante, diputada. Pues como verán, aquí vamos a escuchar de todas las opiniones que tenemos, pero esta comisión es tan enriquecedora. Tenemos un magnífico presidente, no porque esté aquí, pero es un magnífico presidente. Y coincido con muchas cosas que dice mi compañera Susana. Tenemos problemas hay que legislar la edad en que se tiene que dejar de trabajar y todo, en que pueden aceptar a trabajar. Lo que ella dice es muy cierto. Si tienes una discapacidad, no te contratan. Mas, sin embargo, sí hay un problema que sí tenemos. Yo no me refiero a que estoy legislando para que se les dé trabajo a los migrantes extranjeros, no. Soy diputada federal migrante y yo lo que veo la necesidad de que la gente deportada y repatriada adquiere muchas habilidades en otro país y cuando llegan aquí no son contratados porque no tenemos todavía un programa de retorno o voluntario o de repatriación voluntaria. Pero también hay algo muy cierto. En donde quiera que he ido, o sea, mi compañera es de Sonora, compañera, de Chihuahua, pero en algunas partes de México, de los estados de México, sí me he encontrado con una gran disyuntiva de que no hay mano de obra calificada porque mucha de esa mano de obra calificada pues son los que se van a trabajar a otros países con contratos de trabajo muy jugosos y todos tenemos derecho a buscar una mejor oportunidad de vida. Entonces sí, muchas empresas, estoy hablando, bueno, específicamente estuve en Cámara de Comercio en Guadalajara con los industriales inclusive, y ellos decían, ¿por qué no se abre un poco más la ley para que exista la mano de obra calificada de las personas de la India en lo de computación? Porque eso pues sí existe.
Y aunque yo soy orgullosamente egresada de la Universidad de Guadalajara, y ahí tenemos a las mejores personas en informática, todos ellos ya están contratados en Europa, en Estados Unidos, por lo mismo. No sé ustedes cómo manejen lo de las certificaciones. ¿Cuál ha sido? Ustedes, o sea, están en Argentina, pero aquí también tienen personas que están trabajando de Argentina, que tienen empresas. Entonces, las que están aquí han adquirido habilidades y han adquirido más competencias y deciden regresarse a Argentina, o se van a Argentina o viceversa. ¿Cómo manejan ustedes esto de las certificaciones binacionales, se puede decir, en esto mismo? Y también, ¿qué porcentaje tienen ustedes de personas extranjeras trabajando en Argentina? O si no tienen ustedes el problema de que no hay mano de obra para trabajar. Gracias. Bien. Primero no quiero dejar pasar lo de la compañera diputada. Lo que sucede aquí en México entre el norte y el sur no es patrimonio de México solamente. No sea presumida. Nos sucede a nosotros también en Argentina, sucede en Europa, sucede en todas partes, y claramente es la estrategia que tiene el capital de dónde más le conviene fortalecer y dónde más le conviene debilitarnos. Nosotros somos una organización que tiene una historia muy rica en representación del movimiento obrero en la Argentina. ¿Qué me decís? Con lo cual no estamos limitados solamente a la discusión de los convenios colectivos de trabajo, los contratos de trabajo que le llaman ustedes, sino que la transformación de lo que fue la tecnología que impactó en el mundo de la industria. Nosotros somos, y lo decimos con mucho orgullo, el gremio industrial más importante de nuestro país. Esa transformación que ha hecho la tecnología ha impactado muy fuertemente en los procesos productivos y nos ha obligado a trabajar mucho sobre la certificación y sobre la formación profesional de nuestros compañeros. Tenemos 27 centros como organización distribuidos en toda nuestra querida Argentina, que tienen que ver con la formación profesional y la capacitación de los recursos humanos de nuestros compañeros. Y la realidad es que aún así hay empresarios que ponen como argumentos que en la Argentina es muy difícil contratar mano de obra calificada. Voy a dar un ejemplo y un testimonio de mi ciudad. Vivo en la ciudad de Zárate, donde tiene su planta principal la empresa Toyota. El CEO de Toyota en algún momento, hace muy pocos años, 2 años, 1 año y medio, manifestó públicamente que le costaba tomar a trabajadores calificados con estudios secundarios. Y vivimos en un polo industrial, Zárate, Campana, Escobar, muy importante, donde hay escuelas técnicas, donde la empresa que yo soy dependiente, que es de Tenaris, tiene en su plantilla, en su sistema, alrededor de 4.000 trabajadores que están pretendiendo ingresar con los estudios secundarios completos y con la posibilidad cierta de ser parte de esa plantilla. Sin embargo, los dichos del CEO de Toyota lo que escondía era encontrar un argumento, que era una falacia, para tratar de contratar trabajadores que no tuvieran ninguna experiencia sindical. Como les dije recién, Zárate, Campana, Escobar son ciudades que tienen una historia muy rica de procesos industriales. Y hay, por una cuestión de pertenencia, de que nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron también siendo trabajadores de la industria, una experiencia muy rica sobre los derechos de defensa de los trabajadores. Entonces lo que ellos están queriendo hacer es no tomar gente de Zárate y de Campana, porque saben de que hay una formación gremial, de que saben lo que significa un sindicato, saben lo que significa defender los derechos. Entonces con ese argumento les permite a ellos tomar trabajadores de otros lugares donde no tienen esa experiencia, donde no tienen esa cultura de
estar sindicalizado, de estar defendiendo los derechos, para tener trabajadores más dóciles y más vulnerables. Muchas veces nos mienten y no nos cuentan la verdad porque son argumentos inconfesables que tienen detrás de esas posturas. Pero claramente creo que nosotros hemos sabido tratar de proteger los recursos humanos para que estén a la altura de las circunstancias en función de la demanda que nos requiere nuestra industria. Bien, el tema de la mano calificada lo escuchamos y en muchas partes nosotros en la frontera también. Es el tema, independientemente de lo que usted manifiesta en la docilidad de buscar unos trabajadores de otra parte, me queda claro que un trabajador o hijo de un trabajador de Chihuahua, Ciudad Juárez, ha escuchado a sus papás y cómo se estuvieron dando sus movimientos en los lugares donde están. Y independientemente de eso, nuestras formaciones académicas también. Yo soy ingeniero en robótica y tengo mi título. Nomás que nunca he estado en una empresa donde tengan un robot. Entonces, la educación presencial es algo que nos falta dar ese paso aquí en mi país, creo yo. Yo soy cirujano, ni soy abogado, ni nada. Entonces, quedando haciendo la Comisión del Trabajo llama la atención, ¿verdad? Bueno, pues los fines de... La diputada que no sabía que era ingeniero en robótica se perdió. Bueno, digo, es que soy cirujano, entonces, ¿qué haces acá, no? Bueno, yo les digo que el fin de semana opero tripas bajo anestesia y entre semana opero políticamente bajo hipnosis. Entonces, lo que pasa es que crecí en el tema de salud y mi formación académica es presencial. Estudio medicina y desde el segundo año estoy dentro de los hospitales. Y cuando me hice cirujano, desde el primer día que fui a estudiar cirugía, fui a un hospital, una clase teórica a las 6 de la mañana y a las 8 estaba dentro de un quirófano. Obviamente mirando qué es lo que hacía el cirujano y sabía la técnica. Entonces nuestra formación de nuestros ingenieros en robótica es en aula. Mientras no hagamos ese paso de la educación o la capacitación presencial, pues obviamente que desde que sale tengo una experiencia, es más, ya crecí dentro de una empresa manejando la robótica, me salen las ofertas de trabajo. O sea, si bien sería mi primer día laboral, pero una beca en un momento dado dentro de una maquiladora, la que tú quieras. O sea, obviamente que desde ahí salgo, soy ingeniero industrial y en mi vida he estado en una industria, entonces realmente estoy desconocido, la verdad no tengo la capacitación. Es una mano de obra teórica que obviamente que también son presa de que nuestros ingenieros tengan un sueldo de un operador de línea. Entonces creo que ese es el otro paso que tenemos que dar nosotros acá, ¿verdad? Y el otro tema es que para la formación de recursos humanos siempre tiene que existir el incentivo para qué se va a formar una persona, porque si no tiene incentivo sin salida laboral, seguramente va a recibir al final de eso una decepción. Se fue preparando, se capacitó, se formó y después no encontró una salida laboral. Entonces, nosotros lo que sí hacemos de manera conjunta es decir, bueno, a ver, detectar cuáles son las demandas, y en este caso, si la demanda es porque faltan soldadores, nuestros centros de formación profesional fortalecen la demanda para preparar soldadores para tratar de sostener y dar respuesta a esa demanda que falta. Pero sí, claramente en la Argentina le damos mucha importancia al tema de la capacitación y de la formación. Me faltó contestarte, recién Soledad me alcanza, 4,6% de trabajadores extranjeros tenemos en nuestro país. No, el 4,6% de la población, o sea, en total son 430.000 personas. De la población económicamente. Hay que decir que los migrantes en general van a parar al empleo informal, ¿no? Nosotros tenemos mucha inmigración boliviana, peruana, paraguaya, que termina bastante en la informalidad, en sectores de la construcción, en sectores con más altos niveles de informalidad. La Argentina tiene 50% de su economía de manera informal. Qué coincidencia, ¿no? Sí. Resumido. Así es. Igual. Pero regreso. Bueno, ya vamos empatados 1-1, ¿no? Sí, pues aquí también. Te hago una cosita. La cadena de valor que más presencia tienen las maquiladoras es la industria automotriz. Sí. ¿Hay otras? Sí. Aeroespacial. Ah, bien. Hay de armamento.
armamento, ya le construimos armas a Estados Unidos también. Fue para mí novedoso. Las computadoras, tenemos electrónicos, que ellos están más en manos de los asiáticos, pero tenemos, no sé, yo creo que en el mundo, cualquier aparato electrónico que usen en cualquier parte del mundo tiene mano de obra de Ciudad Juárez, Chihuahua. O de Jalisco. Muy importante. Estamos ampliando esos. Damos la palabra a la diputada Margarita, tiene la sesión de la Comisión de Salud. Sí, Adelante. una disculpa, me voy a tener que retirar, pero bueno, antes quisiera comentar que las experiencias que ustedes tienen efectivamente en México, hay oportunidades, hay muchas deficiencias, por supuesto. Lo que nosotros hemos legislado falta mucho porque se lleve a la realidad, y aquí hay grandes profesionistas en muchas especialidades. El gran problema, que hay que decirlo, en México no se aprovechan esos talentos, no se aprovecha a esa gente que realmente sabe, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos van a exigir mejores prestaciones, mejor sueldo, y pues a eso las empresas tampoco están dispuestas, de las pocas que tenemos en México, ¿sí? Pero tampoco se integran a la vida laboral de los gobiernos, porque la verdad los gobiernos son más de cuates, de amigos, y no es hacer un estudio de gente, de jóvenes, de profesionistas que realmente apliquen su conocimiento en todas las áreas de oportunidad que tenemos en México, ¿sí? Y hay que decirlo, porque las experiencias que ustedes nos plantean y lo que nosotros pudiéramos decir de esas experiencias, efectivamente hay mucho desempleo, ¿sí? Y de gente profesionista, de gente muy preparada, pero pues ahí están y toman la decisión efectivamente de irse a otros países, porque ahí en ocasiones sí son pues valorado lo que ellos aprendieron, ¿no? Pero también pues sí veamos el sufrimiento que tienen en otros países, es a cambio de tener otra vida mejor, porque todo el mundo se va a otro país por alcanzar una vida mejor, pues el abandono de sus familias, de abandonar el territorio, y yo creo que eso pues falta mucho por hacer, ¿sí? Yo lo digo con mucho respeto, las empresas aquí vienen, contratan personal, algunas con buen pago, pero algunas pues siempre al mexicano se le toma pues como la mano de obra de calidad, porque la gente de México es muy trabajadora, eso donde quiera, ¿no? Y eso se aprovecha, y bueno, sin derechos laborales, vemos mal pagados, vemos cuántos migrantes han muerto en el camino, no tienen nada, regresan inclusive en las dependencias, los familiares con el dolor todavía tienen que buscar para pagar su regreso de sus familiares en los ataúdes. Entonces, falta mucho por hacer. Yo creo que nosotros no alcanzamos todavía en querer que se cumpla todo lo que estamos haciendo. Decía la compañera Susana que efectivamente los tribunales, y ahí no compagino con ella, porque en el sur la gente, sus procesos están terriblemente. Yo tuve hace 15 días con el presidente del tribunal colegiado ahí en Oaxaca, y me preocupa, ¿no? Y la verdad que me dio gusto que se sincerara cómo está el sistema, de los vicios que se quedaron, y que los abogados quisieran seguir en esos vicios, que es la corrupción, ¿sí? Porque también eso nos ha invadido. Ese fue un ejemplo que dejaron, y seguimos diciendo, es que el ejemplo que dejaron, pues sí, pero tú no seas, tú haz lo que te corresponde, ¿no? Entonces hay muchos temas que platicar, que dialogar, y que retomamos y que retoman ustedes, pero lo más importante es que falta mucho por hacer por los trabajadores. Además hay mucha insensibilidad. ¿Por qué? Porque antes se veía al jefe inalcanzable, y a los trabajadores, aquí en la propia Cámara, yo lo he dicho, aquí hay monstruosidades con la gente que trabaja aquí, de jefes que se quedaron en el pasado y que siguen estando,
y que creen esas viejas prácticas las siguen ocupando para la gente. Y la gente no se atreve a denunciarlo porque no tienen ningún derecho laboral. Sí, tenemos muchísimos trabajadores aquí que no tienen ningún derecho laboral y es aquí, en este lugar, donde pregonamos y donde hacemos leyes. Sí, entonces, falta mucha sensibilidad, falta mucho ponernos la camiseta de qué representamos. Sí, eres jefe, estás en un lugar, pues aplícate primeramente a ser sensible, a ser humilde y a saber tratar a la gente. Y ahí es donde también tenemos el hueco de los líderes sindicales, pues que se hicieron para los fines de ellos, porque la autoridad le gusta más traer al líder y decir, a ver, ten y llena tu morral, porque ahí todavía la corrupción sigue imperando, y por eso hoy no los vemos que levanten la voz a favor de los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, hay mucho que seguir haciendo, la concientización, porque las leyes, algunas ya están, falta mucho por hacer, pero necesitamos también que los trabajadores digan basta de este líder charro que no me representa y que tienen que luchar ellos mismos. Entonces, en el PT, pues siempre estamos muy cerca de los trabajadores, muy cerca del acompañamiento también que llevamos, y creo que hoy más que nunca, pues yo les agradezco muchísimo el que estén aquí. Esta es la Casa del Pueblo. Una disculpa, yo me tengo que retirar, soy secretaria también de la Comisión de Salud y pues ya ahorita inicia la otra sesión de la Comisión de Trabajo, pero pues aquí están las compañeras que la verdad que todas nos hemos metido en nuestro tema y todas traemos lo mismo de la defensa de los derechos de los trabajadores. Y bueno, como lo dijo el presidente, nosotras somos diputados reelectos. Esta es nuestra segunda ocasión que yo soy secretaria de la Comisión de Trabajo, y pues a darle para adelante a favor de siempre de los trabajadores, y ustedes como representantes también de esta industria, pues que siempre la concientización que hagan a favor de los trabajadores, que sea a favor del trato digno, del sueldo honorable, que pueda vivir una familia y que nosotros podamos decir, puedes tú vivir con 3,000 pesos al mes o a la quincena. O sea, preguntarnos primeramente nosotros, ¿no?, si se puede vivir así para poder responder a los trabajadores, ¿no? Muchas gracias y bueno, les pido una disculpa y me tengo que retirar. Buenas tardes. Gracias, Margarita. Gracias. Ay, no se puede sacar esto. ¿Me prestas el micrófono? Hay dos, uno en la zona franca fronteriza, 312.44. Y aquí 270 y tan, 70 y no, 217. ¿Cómo está el saber? Está bien, por mes. No, Es el diario, Aquí en es pesos Ah, mexicanos. estoy hablando de pesos. Pesos. Aquí Sí. es 207.44 y hay 43 municipios que son la franja fronteriza donde está asentada en su mayoría la industria transnacional. Son 312.44. Son 100 pesos más diarios. 100 pesos más. Y estamos hablando, son $5 más diarios. O sea, no es poca la diferencia. Bueno, yo quisiera primero agradecer pues este intercambio de experiencias y sobre todo en esta materia tan importante para nosotros. Y pues quisiera iniciar diciendo que podemos tener tal vez las mejores leyes en esta materia, pero ya lo decía usted en un inicio, si no se llevan a la práctica, pues no sirve de nada, entonces sería letra muerta. En el 2019, nosotros, su servidora participó en este tema de la nueva reforma laboral, aquí en coordinación con nuestro amigo el diputado Valdenebro, una reforma laboral que fue impulsada desde el Poder Ejecutivo, ¿no?, que encabeza nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, una reforma pues que debe traer consigo una libertad y una democracia sindical,
¿no? El tema de las negociaciones del contrato colectivo de trabajo, un nuevo modelo jurídico laboral en México, porque nosotros, si bien es cierto, también todo esto tiene que ver con el artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que tiene 2 apartados: A, que es de los trabajadores, más bien es para lo privado, y el B es para la burocracia, ¿no? Entonces, nosotros, si hablamos de por ejemplo, yo que vivo también, que yo vengo de Guerrero, ¿no? Que es una zona distinta a la de mi compañera, pues bueno, ahí por ejemplo yo pudiera decirles, ¿no?, que las empresas mineras, cómo están trabajando, lo dijo la compañera que se acaba de retirar, pues aquí a los trabajadores en esa minera, pues se les paga lo que quieren, se les paga muy por debajo. O sea, ellos vienen aquí a hacer sus negocios, se llevan todo nuestro metal, oro y plata, pero en sí a las bases trabajadoras les pagan como si estuvieran, bueno, como en México, como se paga en México, no pagan en dólares, como si estuvieran en Estados Unidos, ¿no? Pero además no les dan todas las prestaciones, y luego por la renta de las tierras pues les están dando una miseria. Pero además lo peor es que ¿qué nos dejan esas empresas? Veneno, nos envenenan las aguas, talan los árboles, acaban con nuestra naturaleza y por ende también con las personas, porque eso a la larga pues te trae cáncer, trae muchas enfermedades, ¿no? Entonces yo creo que sí hemos avanzado pues con esta reforma muy garantista del 2019, y que pues fue impulsada desde pues nuestro presidente de la República, y que sí fue muy analizada muy detalladamente, y que yo también la voté a favor, pero sin embargo nos hace falta un poco, bueno, nos hace falta que se cumpla, que se lleve a la práctica, y nos hace falta también en algunas partes ir armonizándola. ¿Cómo? Perdón, es que me dicen que es votación. Vote tranquila, compañera. Eso no se va a ver reflejado en su salario. Si no, no me pagan. Y dice, estábamos con el sindicato de compañeros argentinos, sí, pero aquí ahorita por mientras le descontamos. Te vas con Margarita. Te vas con Margarita para que haga uso de la palabra en Sí. la Comisión de Trabajo. Sí, el tema que hay contratos ya establecidos, concesiones ya dadas, pues digo, son conflictos internacionales, pero realmente lo que nos pagan como nación por la extracción pues no tiene comparación, ¿no? Y obviamente que normas que en sus países de origen jamás los dejarían trabajar, por eso hablan de la contaminación de nuestras aguas y todas esas cosas, que se ha luchado en cómo, bueno, el tema del litio, ¿no sabes qué? Eso definitivamente no se puede concesionar y nosotros tenemos que administrar y cosas de estas, ¿no? Entonces, esa es la situación que en el tema de las mineras. Adelante. Y por eso yo decía que también igual tenemos que seguir insistiendo, esta es una lucha, ¿no? Porque también nosotros pues habíamos venido viviendo décadas de un gobierno neoliberal, ¿no? Y todo esto también es herencia que nos dejaron, y que ahora pues sí nos cuesta trabajo, pero lo vamos haciendo, lo estamos haciendo. Pero también quisiera hablar un poquito del apartado B. Nosotros también igual, nosotros reformamos esa ley laboral en el 2019, y que vino a garantizar esa democracia sindical, esa libertad de que ahora con 20 personas que se reúnan, 20 trabajadores que se reúnan en cada dependencia, pueden constituir un sindicato. Anteriormente no se permitía. Antes del 2018, de que entrara Andrés Manuel, no se permitía, la propia ley lo prohibía. La propia ley burocrática decía en su artículo 72, último párrafo, que el gobierno debería de estar vigilante, de que las instituciones deberían de estar vigilantes de que solamente existiera un sindicato por cada dependencia. Si nosotros nos vamos a la historia,
Si nosotros hablamos de Valentín Campa, de Demetrio Vallejo, de Otón Salazar, de los hermanos Flores Magón, de Francisco Mujica, de aquellos impulsores del artículo 123 constitucional, pues se hablaba de un sindicalismo, de una lucha seria, de congruencia, de un sindicalismo honesto que verdaderamente protegía y garantizaba y cuidaba y velaba por los derechos de las y los trabajadores. Pero se fue corrompiendo con el paso del tiempo hasta pues empezar a saquear a los trabajadores, ¿no? A traer impunidad, corrupción, robo, ¿no? Era lo que decía la compañera, se convirtió en un sindicalismo charro, porque así se le llamó, así se le denomina. Entonces, a nosotros también nos faltó ahí, en esa reforma, pues legislar un poco más en el apartado B, que es la ley burocrática de los trabajadores al servicio del Estado. Que hace unos 5 días o 4 días que se aprobó esta reforma, presenté una iniciativa hace casi un año en este Congreso, en esta Cámara, y se aprobó hace como unos 4 días una reforma, precisamente el artículo 54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Por qué? Porque ciertamente anteriormente había un sindicato por cada dependencia y así estuvo durante décadas. Entonces ese sindicato era el que tenía, se puede decir que el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales del trabajo, si era apartado B. Entonces, pues ahí los sindicatos nuevos, a los sindicatos nuevos se les estaba, no les permitían la libertad sindical hasta ahorita, hasta la vez. Hay instituciones en que si un trabajador conforma su sindicato, ¿qué hace la institución? Despide a toda la planilla, despide a toda la comitiva. Entonces tenemos que seguir garantizando esta reforma y además en las instituciones que son aceptados, los nuevos sindicatos, los sindicatos democráticos de nueva creación, pues no les dan, simple y sencillamente, no les permiten escalar, ascender, ¿verdad?, a ir obteniendo un encargo más arriba. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer en la ley? Modificar ese artículo 54 para que se les pueda garantizar el mismo derecho a todos, para que también los sindicatos de nueva creación o democráticos tengan también el derecho de que se les garantice participar en las comisiones mixtas de escalafón, así se les llama. Hay mucho por hacer, falta mucho, sí fue una gran reforma, pero nos hace falta hacerla cumplir, nos hace falta seguir armonizando la normatividad para que sí se pueda consolidar el nuevo sindicalismo en México. Nosotros también incluso hemos pensado que debemos de hacer leyes coercitivas, porque si no hay una ley que respalde a los nuevos sindicatos, que los acompañe, entonces si nosotros a lo mejor traemos alguna sanción a aquel servidor público que no te garantice las prestaciones que por ley te correspondan, pues se tenga que destituir o se tenga que inhabilitar por no estar cumpliendo con la normatividad. Estamos en días de hacer un parlamento abierto para estar armonizando pues toda esta ley, ¿no?, parte del A y también casi toda la ley del artículo B del 123 de nuestra Constitución Federal Mexicana, ¿no? Y hay mucho que se pudiera decir aquí, pero yo creo que vamos a ir avanzando poco a poco. A mí me encanta escuchar lo que ustedes dicen, yo estuve aquí tomando algunas notas. Es bueno, le agradezco aquí a nuestro presidente que siempre está al pendiente de nosotros y el que nos haya convocado a esta reunión. Muchas gracias, presidente, muchas gracias a todos ustedes. Perdón, yo agregaría algo a tu señalamiento, porque es cierto que hay dirigentes gremiales que han sido atrapados por la corrupción, pero para que haya un corrupto, un dirigente gremial o un sindicato corrupto, tiene que haber un empresario que incentiva esa corrupción. Y a mí me parece que siempre se estigmatiza y se señala con mucha fuerza al sindicato, que para mí es la única herramienta muchas veces que tiene el trabajador en defensa de sus derechos, sin señalar a los empresarios que son los que incentivan y los que proponen esa corrupción y que muchas veces logran no solamente corrompir a un sindicato, sino hasta
hasta los propios gobiernos, ¿no? Que lo someten, si no, veamos el escándalo que sucedió en Brasil con Petrobras. Y creo que eso también la sociedad lo tiene que empezar a conocer, creo que eso la política lo tiene que empezar a señalar con mucha más fuerza, porque siempre salen ilesos los empresarios en este tipo de cuestiones. Sí, porque tiene costo eso. Nada es gratis. Trabajan en acuerdo y hacen estas cosas en esos acuerdos. Sí, definitivamente el problema de nosotros es la corrupción y yo les digo, no es tanto el problema de nuestras leyes, es la impunidad, que quien viola la ley no le pasa nada. Exacto. Digo, podemos, malas comparaciones. Tal vez en otros países no tienen tantas leyes y son tan precisas como las que hacemos nosotros. Pero la idiosincrasia es de cumplir la ley en un sentido común. No tengo por qué decirte, respeta el derecho del trabajador y le tienes que dar esta oportunidad de esto, y si no, todavía nos falta. Yo digo aquí en un dicho popular, ¿no? Niño que no hace caso ocupa un chanclazo. O sea, sí, cuando hablamos de que estamos en una ley, pero el empresario no la cumple, no le pasa nada, no la cumplo. Y encontramos la corrupción, la mayoría de nuestros trabajadores no están sindicalizados, ese es un hecho. ¿Por qué? Porque también existe esa imagen de la corrupción con la representación sindical. Y desde que una transnacional o incluso empresarios mexicanos, desde que empezaban a fundar su empresa, luego buscaban el gestor que le ayudaba con los trámites y que le hiciera el sindicato de una vez. Porque cuando un sindicato peleaba el contrato colectivo, dice, espérate, si ya lo tengo uno firmado. Y hasta estaba registrado y todo. Y la secretaria general era su secretaria. O era el familiar del dueño de la empresa. Ese secretario general estaba registrado. Entonces no te puedo aceptar otro sindicato porque ya hay un sindicato y tiene el contrato colectivo. Y los trabajadores pues, ni sabían que había sindicato. Por eso hoy en la ratificación y la certificación de los contratos, la mayoría de nuestros sindicatos, de nuestros contratos colectivos van a desaparecer en este país. Así es, porque son contratos colectivos de protección patronal. ¿Son de protección patronal? Años denunciándolo, eso lo hizo directamente las empresas, con los sindicatos sí, charros, pero a propuesta de la empresa. Te presto la para marca. Proteger y hacer nugatorio el derecho de huelga consagrado, no tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo, porque si tienen un sindicato, el único que puede emplazar a huelga es el sindicato. Entonces estos contratos colectivos de protección patronal, que sobre todo se usan en el norte del país, por eso nuestro presidente puntualmente lo está señalando, provienen básicamente del norte del país, porque hay estados como Baja California Norte y Chihuahua que se venden como el paraíso libre de sindicalismo. Estabilidad laboral. Estabilidad laboral, paz laboral y todos sus sinónimos. Que nosotros a veces no, hay cosas que ustedes ponderan que para nosotros no tanto, porque tenemos un modelo sindical totalmente distinto. Nosotros partimos de una base de derechos laborales muy alta. El peronismo en Argentina otorgó muchísimos derechos a los trabajadores y las trabajadoras. De hecho, tenemos derechos laborales, digamos, de los más importantes del mundo, y un modelo sindical por actividad. Entonces, cuando nosotros pensamos, a mí me tocó ir a Chile y 5 trabajadores conforman un sindicato, pensamos que es una atomización enorme que debilita la fuerza sindical en vez de fortalecerla. Ustedes vienen de otra historia y entonces entienden que este proceso de democratización fortalece y es un poco lo que nosotros estamos entendiendo y aprendiendo ahora, pero es bien distinta a nuestra realidad, de nuestra historia. Nosotros tenemos convenios colectivos por actividad y sindicatos por actividad. Bueno, pero nosotros, por ejemplo, ahí ya estamos entrando a eso. Sí. Ahorita 20 trabajadores pueden conformar un sindicato. 20 trabajadores conforman un sindicato y hemos discutido con el presidente, por ejemplo, que 20 trabajadores forman un sindicato. Si hablamos de que el Seguro Social tiene 600,000 trabajadores, puede haber 30,000 sindicatos solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y una, por ejemplo, de las circunstancias que nosotros analizamos constantemente o que cada uno desde su trinchera, diputados y diputadas, estamos analizando es cómo no se puso freno a esto. Porque lo que tú estás diciendo es muy importante que nosotros lo tomemos. Nosotros estamos diciendo ahorita, espérame, o sea que en el IMSS puede haber 30,000 trabajadores. ¿Qué va a pasar? Se va a debilitar el sindicato hacia el interior si efectivamente cada 20 trabajadores constituye un sindicato. Y esto es gravísimo porque podría ser la fórmula para terminar con el sindicalismo, porque a eso le sumas
que no me acuerdo si en el artículo 110 o 101, porque soy mala para los artículos, le dan el derecho al trabajador de pagar o no la cuota sindical. En eso, sumadas las dos cosas, para mí tienen una negra intención allá profunda que podría llevar a los trabajadores a una situación muy grave de terminar con el sindicalismo, que es lo único que ha acarreado beneficios para la clase trabajadora a través del instrumento fundamental que es el emplazamiento a huelga para mejorar salarios y condiciones de vida. Salarios cada año y el contrato colectivo de trabajo cada 2. Claro, nosotros tenemos una cuota sindical, la opción siempre de afiliarte o no al sindicato, pero hay una cuota sindical solidaria que pagan todos los trabajadores y las trabajadoras, pues son beneficiarios de la negociación colectiva, de la discusión paritaria y demás. Entonces los trabajadores afiliados pagan una cuota más alta y los trabajadores que eligen no afiliarse, de todas formas, pagan una cuota solidaria. Una pregunta, vos que sos sindicalista. En la Argentina hay un promedio de sindicalización muy alta de los trabajadores. Porque como bien recién relataba Soledad, el peronismo, al dar mucho derecho, dejó al sindicalismo en un rol preponderante en defensa de esos derechos. ¿Cuál es el promedio de sindicalización que tiene México de sus trabajadores? Está saliendo a la luz. Apenas. Hasta el 1 de mayo del 2023 sabremos, ni siquiera la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sabe cuántos sindicatos hay en México y cuántos contratos colectivos de trabajo. Eso es algo fatal. Porque no estaban validados en el... Exacto. Porque hay más contratos colectivos de protección patronal. Esos no necesitaban registro en la Secretaría. Y ahora que firmamos el TEMEC, de acuerdo al 11º transitorio de la Ley Federal del Trabajo, se obligó a todo mundo a legitimar los contratos colectivos de trabajo para excluir los contratos colectivos de protección patronal. Y ahorita, el 1 de mayo del 2023, les dieron 4 años para legitimar. Es una monstruosidad de tiempo. Pero 4 años y ahorita apenas creo que llevan legitimados 16,000 de más de 1,5 millones de contratos colectivos de trabajo que había en las juntas locales de conciliación. Bien, nomás para complementar, escuché lo que dice, es que esos entonces no estaban registrados. ¿Sabe cuál es lo más delicado de todo? Que estaban registrados todos. Todos tienen toma de nota. Claro. Nada Más que los trabajadores no sabían que en su empresa había sindicato. Y cuando alguien decidía organizarse, pues no podía porque allá hay un contrato colectivo y el sindicato ya existe. Eso es lo más delicado. Donde tenemos la mayoría, bueno, que todas las dependencias está el sindicato, es en el apartado B, el burocrático. Sí, yo casi tengo 200 sindicatos Pero tristemente en el país. puede llegar el cambio y lo más fácil, en nuestro país, por eso le digo, creo en el sindicalismo, más no en todos los representantes sindicales. Porque el sindicalismo es la única forma de que el trabajador se pueda organizar y ser fuerte, como existen las organizaciones empresariales. Es la única forma de poder, el contrapeso. Pero en nuestro país los sindicatos nacieron para controlar a los trabajadores. Un patrón prefiere arreglarse con uno y que él se encargue de controlar al resto. Ahora sí que como en el campo de concentración, me arreglo con uno y tú chicotealos a los restos, ¿no? ¿Y a dónde vas a ir si no hay ninguna otra parte que pueda así? Y nuestro sistema tripartita, Junta de Conciliación, representación patronal, representación obrera y la gubernamental. Obviamente que el patronal tenía una gran fuerza y puedo decir que lo proporcionaba el Seguro Social porque es el patrón más grande de este país. Y el sector obrero, el sindicato del Seguro Social porque es el sindicato más grande del país. Y el gubernamental, pues díganme quién me da de comer y yo con todo gusto. Bueno, dimos el paso, vamos al Tribunal de lo Laboral. Pero la mayoría de los sindicatos nacieron para proteger. Y nosotros decimos en el tema de la pandemia, vamos a decir que los sindicatos más grandes en este país, salvo el de educación, que está dividido, pero es el más grande de Latinoamérica, pero no en un solo contrato, están ahí divididos. El Seguro Social es el contrato colectivo más grande de este país. Nunca escuché que un representante sindical diga que a los trabajadores nos faltaba protección en salud. Nadie lo dijo, nadie. Y también cansado de hablar con mis compañeros trabajadores de los sindicatos grandes, lo que tienen que hacer es hacer valer la ley que ya existe, voto personal, libre, directo y secreto. Y tendrá que convencer a los compañeros, es que tengo miedo que me castiguen. Hey, estás en una urna, tú solo, y es más, ahorita ya no los dejan votar con teléfono.
Pero antes le decía, pues puedes tomarle la foto y después anula el voto, por favor, pero no me digas que tengo miedo y votaste por ellos, si ni siquiera están ahí cuando votas. Entonces, no la tenemos que creer los trabajadores que tenemos ese derecho y es la única oportunidad de salir adelante. Vos lo dijiste hace un ratito. Uno puede construir en un papel la mejor ley, generar la mejor libertad sindical, darle el mejor beneficio y la mejor herramienta a los trabajadores, pero los trabajadores se van a tener que hacer cargo de defender ese derecho. Es correcto. Porque no solamente van a tener que tener la posibilidad de ir a votar, sino de cuidar de que la voluntad que ellos expresen en esa urna sea la que en realidad después cuente. Porque en mi Argentina hay un dicho: algunos ganan las elecciones contando, no votando. Ah, sí, aquí Entonces, gana el que cuenta, no el que vota. Exacto. Entonces, Es el que decide. tengan el derecho del voto secreto y directo no significa que vaya a hacerse cumplir esa voluntad de ese trabajador si no se fiscaliza y no se respeta esa voluntad. Entonces, hay que también garantizar que la voluntad que exprese ese trabajador en la urna sea la que en realidad después cuente, ¿no? Y para eso el trabajador tiene que tener un grado de compromiso de hacer respetar su voluntad, porque si va y vota y se va y no va a esperar ni va a fiscalizar cómo van a contar su voto, seguramente se va a sorprender con el resultado final. Sí. No está contemplado en la ley que se creen. Y al final... ¿Y quién va a contar? No, tiene un autoridad o el notario bueno, público? al final tiene un representante en la casilla, como en las constitucionales. O sea, yo registro mis representantes de mi planilla y ahí están. O sea, somos 3 planillas y cuentan los votos y es lo que sale. ¿Qué es lo que nos pasa? Llegar a la madurez política donde entiendas que te atomizas. Hay sindicatos, vamos a decir, de los grandes, donde hay una sola elección, pero salen 7 planillas. Entonces está ganando el sindicato tradicional con el 20% de los votos, porque todos los demás se repartieron en 8 planillas. O sea, el 80% no los quiere, pero no hubo la madurez. Divide y reinarás. Dice. Así es. Entonces, porque incluso a la hora de que salen las convocatorias, que son los temas que tenemos que ir hacia adelante, dice, es que si ya te registras, está prohibido votar por otro. Cuando en una constitucional, digo, puede haber 4 candidatos a gobernadores y estos declinan y terminan apoyando uno. En los sindicatos de las convocatorias, si te registras, oye, me doy cuenta que nadie me está pelando, vamos a decirlo así, ¿no? Nadie me hace caso. Pues yo creo que la más fuerte es ella. ¿Cómo no? Ah, no, ya no puedes. Y te sanciono. Si tú empiezas a hacer voto para ella y resulta que eras de la planilla verde, terminas sancionado y te quitan los derechos sindicales. O sea, hay mucho por hacer. O todavía. También sacan la convocatoria 2 días antes. Así es. ¿No? Y nuestros compañeros también trabajadores en esa sed de que primero el interés personal que el general es yo soy porque yo quiero ser. Le dije, pues así no vamos a cambiar nunca, ¿no? Apenas, perdón. No, cambiamos 500 artículos de la Ley Federal de Trabajo. Desde 2019 a hoy. O sea, está permanentemente el debate. Sí. 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 Yo, por ejemplo, una experiencia. Hace unos meses, unos 2 meses, máximo 3 meses, hubo elecciones en la institución ISSSTE, en una institución de salud. Es una de las instituciones también más grandes. Y bueno, hubo elecciones del sindicato mayoritario. Entonces un amigo participó en estas elecciones. Él quería pues asumir la secretaría. Entonces, pero siempre, lo decíamos hace ratito, siempre ha imperado la corrupción hasta para la compra de votos y para todo, ¿eh? Entonces, se llevaron a cabo las elecciones, ambos sacaron más de 30,000 votos, los más fuertes, uno de ellos pues es mi amigo y el otro pues es los charros que le decimos nosotros. Entonces, ambos sacaron más de 30. Supuestamente el mayoritario, bueno, este personaje, es una mujer que se llama Norma. A ella obviamente la puso el que sigue mandando y el que va a seguir mandando el sindicato pues, que ha imperado por décadas. Entonces, mi amigo sale perdiendo como por 1,000 y tantos votos, pero a la hora del conteo le anularon más de 5,000 votos.
¿Por qué? Porque simple y sencillamente en las boletas decía Hilario Ramírez Chávez, pero ¿cuál era el argumento de aquellos? Que no decía planilla verde, él era de la planilla verde, que no decía de la planilla verde, ¿no? Pero entonces, pues esa es como una incongruencia, ¿no? O sea, pues si saben que la persona va por la verde y está registrado su nombre ahí por la verde, deberían de haber sido válidos estos votos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Impugnamos ante un tribunal porque era del apartado B. ¿Y qué pasa en el tribunal? El tribunal dice, pues la razón la van a tener ustedes porque estos votos son válidos. Hilario Ramírez Chávez es la planilla verde y está su nombre y no dice verde, pero es él, o sea, es válido. Pues, ¿qué hace este tipo al ver que pues íbamos a ganar nosotros? Pues lo expulsa al compañero del sindicato, lo expulsó para que no participara, porque sabía que íbamos a ganar la impugnación. Sabía que íbamos a ganar la impugnación y entonces lo expulsa del sindicato, ¿no? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Pues hay que mandar ya todo a volar. Vamos a hacer un nuevo sindicato, ¿tú tienes con qué? Ahorita, en unas semanas, ya lleva miles y miles y miles de afiliados, ¿no? Pero digo, está todavía tan crítico, ¿no? El sindicalismo aquí en México, pues que es importante. Yo creo que independientemente de lo laboral allá, Un ejemplo, él fue registrado como trabajador y está en la competencia, está dirimiendo si tiene o no tiene la Secretaría General. Digo, el tribunal debería decir, a ver, ¿cuál es el despido? Pues es injustificado, o sea, tú eres el secretario general, pues es obvio que es la persecución. Yo creo que eso, el tribunal va a tener que decidir eso independientemente. Que yo le digo a los trabajadores, en los sindicatos particulares la verdad van naciendo y no tienen muchas cosas. Algo que el trabajador persigue siempre son las prestaciones que el sindicato le está dando. Entonces es muy difícil que salga un sindicato independiente en los sindicatos grandes, pues el sindicato del Seguro Social, alguien que es miembro del sindicato y al final tiene una caja de ahorro a la cual tiene derecho a hacer con ¿cómo se llama? Independientemente que te suelten el dinero, por así decirlo, los porcentajes de que te cobran por el préstamo, nada que ver con la banca, ¿no? Entonces yo por el simple hecho de ser trabajador, como médico y solicito un crédito, 350,000 pesos y en media hora me los depositan en mi cuenta. Entonces cuando un trabajador tradicional se va y dice, me voy contigo y pues yo ocupo, o sea, no me puedo mover. Y aparte yo pues ando buscando, si bien mi contrato colectivo dice que tendrán preferencia los familiares de los trabajadores para ingresar, pues el otro sindicato no lo tiene, o sea, discúlpame, yo sé que… Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que los trabajadores, en las reglas que ya están establecidas, vayan a la elección en el cambio de dirigencia y que quiten a los que están, pero no tienen por qué hacer un sindicato nuevo. En las organizaciones pequeñas, hablando de una empresa pequeña, pues sí es factible que hables de tú con los trabajadores porque trabajas en la misma planta. Pero un sindicato nacional, como un sindicato independiente recorre el país, es imposible. Deben de hacer valer las reglas que ya están e irse a hacer respetar el voto personal libre, directo y secreto y quitar a los que están. Yo lo podría decir que cuando gané la Secretaría General en mi estado, le dije si muchos no me conocían, votaron por mí porque los que los conocen son a ustedes, no querían que estuvieran. La cosa que yo estaba, pues no sé quién sea, pero por tal de que no sean estos, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos sacar una elección, porque a los tradicionales los conocen, pero pues tenemos que ir a eso. En las empresas, en el apartado A, en la empresa privada, pues digo, pueden ser 1,000 trabajadores, es factible que un sindicato nuevo termine convenciendo a los demás porque los espero en la salida, pero a nivel nacional, ¿cómo le hago? Yo me tengo que retirar, tengo otra reunión. Adelante. Bueno, perdón, ahí les doy nomás. compañeras. Gracias. Desde que nos sentamos en la reforma, todos los sindicatos son los más democráticos. Sí, adelante, nosotros siempre lo hemos respetado. Pero es obvio que en la práctica no lo hacen. No hay sindicato que diga que no es democrático en este país. Mi presidente, me quiero disculpar porque me están esperando en la comisión. Bien. Discúlpeme, Pues, está bien interesante está bien. el tema. Muchísimas gracias por la predisposición. Es que estamos llenos de comisiones, perdón. No, sí, está bien, por ahí es un día donde nosotros vinimos a interrumpir las labores de todos ustedes, pero claramente yo coincido contigo, creo que los trabajadores tienen que tomar conciencia de participar fervientemente de la vida
institucional de la organización que lo representa. No puede ir a votar y a desentenderse después de lo que sucede o de lo que hagan los dirigentes. Bueno, pero es muy importante lo que tú dices. ¿Cómo se empieza a tomar conciencia cuando no tienes educación sindical? O sea, si aquí, como te dijo el presidente, los sindicatos fueron creados para controlar a los trabajadores, cuando tú empiezas a hacer un análisis sobre el conocimiento de la reforma, no encuentras trabajador que la conozca. Punto. A menos que se trate de los politizados sindicalmente, como los del Instituto Mexicano del Seguro Social o como los del sector público. Pero tú, por ejemplo, vas a una empresa maquiladora, no saben qué sindicato tienen, no saben si tienen sindicato muchos. Hay a veces que la cuota sindical se las deducen como otras prestaciones y no dice cuota sindical. No conocen al secretario general y luego cuando vas y te ofreces como sindicato independiente y dices, bueno, ya cambió la ley, somos un sindicato independiente, les ofrecemos elecciones democráticas, que ustedes mismos sean los trabajadores quien se organice, que ustedes elijan a sus planillas, a sus delegados, a sus representantes, después de que les das toda una explicación de una hora te dicen, pero la empresa dijo que con ustedes no. La empresa no quiere que entre un sindicato oye, compañero, pero es que el trabajador decide, es su voto libre, directo, secreto. No, si me voy a arriesgar a que me corran, no. Mejor hable con el gerente de la empresa a ver si lo deja entrar a usted como sindicato para representarme, pero que no tomas conciencia de que si yo voy con la empresa va a ser un sindicato del que primero que nada no debes confiar porque está trabajando para el patrón y no para ti como trabajador. No, hay cero educación sindical en este país. Y vaya que nosotros tenemos 34 años luchándole en la calle, ¿eh? No en la Cámara de Diputados, en la calle, con volanteos, con organizaciones no gubernamentales, con ONGs, y no se ha logrado. Ahora, si tú pones la ley vigente a partir del 1 de mayo del 2019 y vas a los medios informativos, te das cuenta que no tiene ninguna publicidad. O sea, no, para mí no hay una intención real del gobierno de que los trabajadores conozcan cuáles son sus nuevos derechos. Bien, pero le digo, estamos avanzando, antes no teníamos ni ley. Yo no puedo reprobar lo que hemos hecho y no hay nada que hacer. Bueno, entonces cada quien guardemos nuestra maleta y no hay nada que hacer. Bueno, pues hay que seguir insistiendo en ese camino. Ustedes y el sindicalismo fuerte que tienen no nació de la noche a la mañana. Ese es un hecho. No, la dictadura hizo desaparecer 30.000 compañeros nuestros que eran cuadros políticos gremiales y que tenían muy claro la construcción de un modelo de país muy importante. No fue gratis lo que sucedió en Argentina, tuvo costo. Como tiene costo cada vez que uno sale a pararse ante las multinacionales a disputarle, ¿no es cierto?, los derechos que le niegan muchas veces a los trabajadores. Todos sabemos que acá costo pagamos siempre cuando uno tiene una mirada sobre las mayorías populares que son las más indefensas. Así que bueno, lo importante es que la política también tenga una mirada cómplice, entre comillas, de estar protegiendo los mismos intereses que se pretende desde una institución sindical, porque si no, por sí solo, no vamos a transformar esta realidad. Me queda claro que sí es. Bueno, muchísimas gracias. Pues a ustedes. No queremos quitarle más tiempo. Si nos ayudan con una fotografía. Sí, como no, han sido muy generosos para con nosotros. Ya nos quedamos todos.